Hola queridos televidentes, un nuevo programa de Crónicas Baezanas nos trae una ocasión espléndida con dos personajes importantes para la historia de nuestro patrimonio, de la ciudad en los últimos 35 años. Y es que hoy vamos a hablar de la Escuela Taller del Patrimonio de Baeza, que tuvo una vigencia desde febrero de 1986 hasta el 2014, por lo tanto prácticamente 30 años, y están conmigo, pues digamos, las dos personas responsables en la estructura jerárquica de la escuela y en el proceso de trabajo, que son a mi izquierda el arquitecto Jesús Martín Clavo, que fue director de la Escuela Taller y que luego ha seguido trabajando, lógicamente, en proyectos de rehabilitación y de conservación de nuestro patrimonio. Y a mi derecha, pues Luis Enrique Tajuelo, que es arquitecto técnico y ha sido subdirector de la Escuela Taller durante el periodo de vigencia de esta institución. Y la verdad, quiero agradecerle a los dos su magnífica disposición para estar con nosotros hoy, porque creo que son piezas fundamentales en la concepción, digamos, de los procesos de rehabilitación de los edificios, en llevar a cabo la ejecución de los mismos, de tal manera, vamos a ser sinceros, que cuando viene algún baezano, gente de fuera, que no ha visto la ciudad en 30, 40 años y la ve, dice, pero bueno, si Baeza está de dulce, ¿qué es lo que ha pasado? Y ha pasado pues que se han hecho muchos trabajos, se ha ido con una línea de rehabilitación importante, y la prueba está en que, a pesar de que se necesita mucho más, porque el patrimonio es tan importante, tan extenso en nuestra ciudad, pues que hay que seguir trabajando, pero es un hecho cierto que se le ha dado la vuelta a numerosos edificios. Y además, una cosa que yo quería decir aquí de primera, y ya yo me callo y le doy pie a ellos que nos hablen, que se ha rehabilitado también con un concepto de rehabilitación más moderno, con materiales también adecuados a la época, con una visión pues interesante y dinámica de lo que supone el patrimonio, y eso ha supuesto premios y demás que después desarrollaremos. Así es que un agradecimiento grande por vuestra presencia. Y bueno, en primer lugar, Jesús, por ejemplo, ¿qué es esto de la Escuela Taller? ¿Desde cuándo? Y en fin, dan un poco las claves primeras de esta institución. Sí, el programa de Escuelas Taller se funda en el año 1985, a principios del 86, y es un programa muy innovador de formación para el empleo, y se cogen precisamente dos elementos de la sociedad importantísimos y que teníamos muy descuidados. Uno era la juventud, un sector de la juventud que no encajaba con la formación reglada ni la educación tradicional, y el patrimonio. Entonces, el programa de Escuelas Taller forma para el empleo a ese sector de la juventud que ve una salida en los oficios, en la recuperación de esos oficios tradicionales, y además también, aparte de recuperar a ese sector de la sociedad, a la juventud, también se recupera a la vez patrimonio. El patrimonio, porque es un programa de formación eminentemente práctico, de su formación teórica, pero con un programa práctico para aprender a trabajar trabajando. Muy bien. Y bueno, Luis Enrique, ¿en qué contexto nacen las escuelas taller? En los aspectos de legislación y de organización en nuestro país, en nuestra región. Contextualízanos un poco. Como ha comentado Jesús, las escuelas taller se inician a finales del 85. Da la casualidad también de la coyuntura del momento, en el que en el 85 también es cuando entra en vigor la Ley de Patrimonio Histórico, por el cual las competencias de cultura pasan a la Junta de Andalucía, con una idea un poco novedosa en aquel momento
de recuperar patrimonio, recuperar edificios, darle un uso y conseguir que los cascos antiguos no se abandonen. Esa coyuntura hace que la Junta de Andalucía invierta digamos, aportando económicamente para la rehabilitación de edificios, y también coincide con el encargo del plan especial del casco histórico de Baeza, con el cual la Escuela Taller colaboró. Estas coincidencias hacen un boom y la Escuela Taller, digamos, se lanza y comenzamos a rehabilitar edificios. En concreto, el primero que se inicia es la rehabilitación del antiguo hospital San Antonio Abad, y vamos, Jesús ya ha comentado que era para gente joven, y la curiosidad uno de los, digamos, de las características de la Escuela Taller es que se rehabilitaba un edificio, pero con un edificio en concreto y con un proyecto realizado en concreto. En concreto, el proyecto de San Antonio Abad lo hizo la arquitecta Ana Iglesias, si no recuerdo mal. Sí. Y la Escuela Taller empieza a trabajar en el edificio, en la rehabilitación del mismo, al mismo tiempo que se trabajaban en otros aspectos y en otros puntos de la ciudad, en diferentes sectores y demás, que ahora después podemos ir ampliando. Bueno, en concreto el edificio de San Antonio Abad, donde actualmente está el archivo y la biblioteca municipales, y un edificio que todos los ciudadanos que nos acercamos allí pues lo estamos disfrutando, porque tiene unas buenas condiciones de tranquilidad y para la función que cumple. Bueno, pues vamos a hablar un poco, por ejemplo, son muchísimos los edificios que han tocado y que la Escuela Taller, con tantos jóvenes, han protagonizado en sus trabajos, pero pues, y luego ha habido, como decía antes, una serie de reconocimientos y de premios que habrá que tocar y que recordar aquí. Pero, por ejemplo, podríamos hablar a lo mejor del Palacio de Villarreal, que es de las primeras intervenciones importantes. Si nos quieres comentar algo. Sí, la rehabilitación y la recuperación del Palacio de Villarreal tenía una serie de características que demuestra, digamos, las virtudes de conjugar o implicar a diversas administraciones mediante convenios. Hay que decir, antes de nada, que todas estas intervenciones eran con un proyecto técnico firmado por arquitectos y que tenían los correspondientes permisos. En este caso era permiso de el informe favorable de la Consejería de Cultura y de Obras Públicas, que era el promotor, digamos. Entonces teníamos ahí un ejemplo de convenio que funcionó muy bien también en otros sitios como Santa Catalina. Interviene la Administración Nacional con el INEM, que era el que se hacía cargo de los gastos de formación del alumnado. Para la realización de la obra, los materiales de construcción y todo eso, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Y luego el Ayuntamiento, que era la entidad promotora de la Escuela Taller. Y fue el primer campo, digamos, el segundo más importante edificio que intervenimos. El primero para uso de viviendas sociales. Un tema muy importante era que se quería evitar el despoblamiento del casco histórico. Es decir, una ciudad sin habitar no es ciudad. Claro. Eso es uno de los puntos. Y entonces, pues se hizo, y me acuerdo con una ilusión tremenda esa primera intervención para viviendas. Se hizo la vez de rehabilitación, también partes de obra nueva, partes incluso de restauración con restos que había valiosos que merecían la pena restaurarlo por especialistas que tuvimos contratados. Y luego pues los arquitectos pues se adjudicaron las viviendas, y los arquitectos pues tuvieron a bien presentarlo a la convocatoria de los premios Europa Nostra, y conseguimos un premio, un diploma de honor de Europa Nostra a nivel europeo, con lo que de alguna manera pues todos los que intervenimos en la Escuela Taller pues teníamos un cierto
orgullo de haber hecho una actuación de este tipo. Lo primero por la formación de los alumnos, de los jóvenes, que ya muchos estaban preparados pues para incorporarse al mundo laboral. Y luego pues por la, digamos, no sé yo que lo debería decir, pero por la calidad tanto del proyecto de los arquitectos como de la construcción, y que luego fueron 11 viviendas, me acuerdo, 12 viviendas, que fueron 12 familias que se alojaron allí, que tenían necesidades de vivienda, una vivienda. Bueno, pues realmente es complejo poner de acuerdo a varias administraciones, porque ya sabemos lo que hemos estado vinculados, pues sabemos que cada una tiene sus características, y entonces eso ha sido un acierto. A ver, Luis Enrique, tú que tienes la cabeza muy bien amueblada y bien estructurada, ¿nos podía dar, digamos, una noción, si quieres, cronológica de los principales edificios, o como tú quieras? Comentarte que fue la primera intervención, como ha dicho Jesús, después de San Antonio Abad. La obra se realizó entre el 89 y el 91. El diploma Europa Nostra fue conseguido en el 91, y antes de seguir un poquillo, simplemente incidir que la formación de los alumnos era una enseñanza no reglada. Es decir, la formación que le dábamos a los alumnos no estaba reglada, sino que se iba adaptando en función del momento en el que actuábamos en la obra. Es decir, si la obra estábamos haciendo una tabiquería, pues se le daba formación de tabiquería, ladrillo, o estábamos restaurando una columna de piedra y demás. El cantero, digamos, y nosotros, los técnicos, digamos, la formación era, digamos, directamente relacionada con lo que se estaba haciendo en el momento. En cuanto al resto de intervenciones, teníamos una obra principal y al mismo tiempo se hacían diferentes intervenciones entre los años 88 y 91, he tenido que enumerarlas y hacer eso. Se realizó la rehabilitación del kiosco de la música del Paseo, se rehabilitó la fuente de la Estrella, tanto la estación eléctrica, que la famosa estrella superior no funcionaba, como las figuras de dragones, orlantes y demás, se rehicieron por medio de moderado y demás, la oreja o aleta de los delfines, que es como se le denomina como en término artístico. Se realizó todo el cerramiento en forja del paseo actual y demás. Tenía unas columnas de hormigón, cemento, que de hecho yo creo que algunas están todavía colocadas en lo que es la residencia de ancianos. Se hizo el cerramiento en forja del Parque Locadio Marín, con las diferentes figuras y demás. Se restauró el coro de la iglesia de San Andrés. Se construyó el templete que sigue existiendo en el Paseo del Arca del Agua para San Cristóbal y demás. La rehabilitación del torreón de la Puerta de Úbeda, y se le dio acceso a la parte superior. Más cosas, la rehabilitación de las puertas del mercado, una rehabilitación parcial en la Plaza de Toros, donde se rehabilitaron todas las cubiertas, parte de barrera y el artesonado, digamos, de la entrada principal con motivo del centenario, y múltiples intervenciones que se han ido realizando que no se han documentado y demás. No sé si el Jesús se acuerda de alguna más. No, es que era importante estas pequeñas intervenciones porque completaban de alguna manera los itinerarios profesionales o técnicos que cada oficio requería, o sea, que se enriquecía, se complementaba y se completaba el programa formativo. Y luego, por ejemplo, termina una cosa que ha citado, que es la carpintería de Lazo, la carpintería de lo Blanco. Nosotros fuimos, pues yo creo que de las primeras escuelas de España que interpretamos, tuvimos como libro de texto el famoso libro de Enrique Nuere, de la carpintería de lo Blanco. Y entonces, a raíz de unos restos de un artesonado, del alfarje, un artesonado que había en la catedral, pues nos dio pie a estudiar un poco y practicar el tema, recuperar la técnica de la carpintería de lo Blanco, la hispano-musulmana, claro, los artesonados, la carpintería de lo Blanco se refiere siempre a los artesonados. Y un poquito más que nos ha pasado,
la excavación en el Cerro del Alcázar. Es decir, fueron las primeras, después de muchos años, en las que se intervino y demás, se extrajo bastante material y demás que estuvo expuesto y demás, y en aquella época la escuela taller, digamos, tuvo un auge tan grande, no sé si llegamos a tener 400 alumnos aproximadamente, y contamos con 2 arqueólogos que fueron los directores de dichas excavaciones y demás. Durante años yo creo que ha estado expuesto en el Museo de la Antigua Universidad, y hoy no sé, vamos, al Museo Provincial creo que se aportaron también documentación, y digamos, fueron importantes los hallazgos en cuanto a tumbas y ajuar y demás. Sí, en estas campañas últimas que se han desarrollado en el año 23 y 24 complementan esas primeras excavaciones que se hicieron por parte de la Escuela Taller, Narciso Zafra, que recuerdo que estaba de arqueólogo, y Cristóbal Pérez Barea. Yo lo recuerdo porque en esa etapa estaba yo de director del Museo de Jaén, y entonces luego para la entrega de materiales, en fin. Pero en aquella época ya se documentó, y estos arqueólogos lo documentaron muy bien, la calidad de las tumbas de la época del bronce, sobre todo, y la proyección tan grande que ahora esta nueva oleada, digamos, de excavaciones pues está mostrando. Bueno, y antes nos ha hablado Jesús en relación a los alumnos de el recuperar ciertos oficios y de manera práctica. Y a partir de la Escuela Taller han surgido también empresas, ¿no? Sí. Coméntanos algo simplemente, bueno, empresas de, no sé si eran 13 o 16, no me acuerdo en este momento, pero empresas de cantería, la famosa empresa Bae Piedra, luego empresas de electricidad, de iluminación, de cascos históricos y de ciudades para iluminación para fiestas también, que esa va muy bien. Luego también empresas de carpintería, también emprendedores que se montaban como autónomos, bueno, en fin, mucha variedad, y constructores. En el mundo de la albañilería hay bastantes que han pasado por la Escuela Taller. Entonces el índice de inserción laboral, hombre, es satisfactorio. Es decir, que ha habido una realidad concreta de rehabilitación, de intervención en edificios emblemáticos, en otros menos significativos, pero que han acompañado a los demás, y luego ha habido pues esa proyección social que todavía de alguna manera existe. Continuando. Efectivamente, luego verdaderamente el balance de la escuela es muy importante para nuestra ciudad. Coméntanos, Luis Enrique, si te parece, pues alguna intervención con más detalle, que a lo mejor Santa Catalina La tercera gran intervención que realiza la Escuela Taller es la rehabilitación del convento de Santa Catalina para 25 viviendas de protección oficial, viviendas sociales y locales comerciales. Ese es otro gran convenio en el que se llega a un acuerdo con las distintas administraciones, como ha comentado Jesús antes, en el que la Junta de Andalucía aportaba el dinero de los materiales. El proyecto es de Jesús y su hermano José Luis, y la Escuela Taller aportaba lo que era la mano de obra, bueno, no la mano de obra, digamos el personal para la ejecución, cuya mano de obra, digamos, estaba subvencionada por el Ministerio de Trabajo. Estaba Administración Central, Autonómica y Administración Local. Fue una obra quizás de las más curiosas que realizó la Escuela Taller, porque hubo trabajos de todo tipo, vamos, desde arqueología, vamos, como cosa anecdótica, cuando empezamos a intervenir en ella, como ahí había estado asentado el convento precisamente de Santa Catalina, al empezar las excavaciones salían, claro, cantidad de huesos de eso, y se los llevábamos a las monjas y digamos para que ellas los depositaran en el osario y demás. Y sigue hoy
en uso, lógicamente, habitado por 25 familias y demás. Los locales no sé yo qué uso tendrán y demás, no sé si creo que lo tienen asociaciones vecinales o asociaciones de cerámica y demás. Y Santa Catalina, como intervención, tuvo dos premios. Uno de ellos fue en el programa Hábitat, que nos concedieron un diploma a las buenas prácticas constructivas por el hacer de la escuela taller. Y en el año 91 el Colegio de Arquitectos de Jaén da un premio provincial a rehabilitación o construcción, y se obtuvo también un premio por dicha intervención. La verdad, yo en esto voy a contar una pequeña anécdota, y es que cuando vino uno de los evaluadores de la UNESCO para conocer de primera mano el patrimonio que se quería declarar como patrimonio universal y que luego se consiguió en el 2003, pues estuvimos dando un paseo, no recuerdo si en esa ocasión venías tú, Jesús, y estuvimos en Santa Catalina y lo valoraba muy positivamente, es decir, un concepto dinámico de una rehabilitación y luego también la proyección social porque conllevaba, y entonces recuerdo que lo valoraron muy positivamente, el evaluador que estuvo. Entonces esos premios creo que acreditaron de una manera ya concreta a ti como arquitecto y autor del proyecto, y a la Escuela Taller en todo su... Por supuesto, sobre todo el programa de la Escuela Taller de Baeza. Además, el programa Hábitat es dependiente de la ONU. Entonces era una mención de buenas prácticas con un eco, con una repercusión internacional. Que era muy importante. Y otra rehabilitación importante que llevaste a cabo, la Escuela Taller, y una intervención en Los Descalzos, ¿no? En la iglesia de Los Descalzos. Tuvimos una pequeña intervención. Previa, de toma de datos, vaciados, sobre todo el tema de escayolas. Y tuvimos con el taller precisamente vaciados que teníamos y de dibujo. Estuvimos sacando, digamos, los datos. Ahí fue una colaboración. Una obra también que consiguió un diploma Europa Nostra, proyecto de Jesús también, y demás. Bueno, y ahora, ¿de qué obra? Como intervención que quizás ha pasado un poco al olvido y con un tratamiento distinto, fue la rehabilitación del cuartel de sementales para servicios sociales y uso múltiple. Esa fue una promoción directa del ayuntamiento, no hubo intervención de distintas administraciones, todo fue con fondos propios, si no recuerdo mal, no sé si habría alguna subvención y demás. Se realizó en 3 fases, entre los años 96 y 2003, fue un proyecto de Vicente Sánchez Andújar, arquitecto municipal, al que desde aquí quiero hacer mención, más que nada por hoy desaparecido y demás, pero gran persona, gran arquitecto, y al que se debería, creo, desde aquí hacer un reconocimiento, más que nada porque fue el primer arquitecto municipal que obtuvo la plaza como tal. Antes hubo otra serie de arquitectos o aparejadores, pero no con plaza en propiedad, y fue un poco el impulsor en su época de la planificación urbanística en Baeza. Es decir, antes había una serie de planes generales, digamos, comunes a las ciudades, en el que había una directriz y demás, pero fue un poco el impulsor y al que creo que en parte el avance o el crecimiento de Baeza y demás se le debe un poco en parte a él. Simplemente era hacer esa mención como gran amigo y arquitecto. Y se le debe un reconocimiento público se le debería, pero bueno, lanzamos el guante y las autoridades, digamos que si lo estiman conveniente que así lo hagan. Estamos hablando del cuartel de caballería. Allí se intervino la Escuela Taller en diferentes fases de la misma y demás. El proyecto era de Jesús y de Vicente, y lo que pasa es que allí fue una mezcla entre la intervención de la Escuela Taller y empresas
digamos, externas, dada la dificultad de la obra en sí, porque ese fue cuando se realizó el aparcamiento, había que hacer una serie de vaciados, y entonces lo que se hizo fue una obra en la que interveníamos la escuela taller desde el punto de vista de restauración, rehabilitación, y una empresa constructora en la que hacía, digamos, los trabajos que la escuela taller no tenía medios para hacerlo y demás. O sea, fue otro sistema de colaboración y una obra interesante, y que ahí la tenemos. Hombre. Sí, era un edificio que por los usos que había tenido anteriormente está muy alterado. Entonces nos planteamos y nos enfocamos a recuperar y visualizar los restos del primitivo colegio de los jesuitas. El convento de los jesuitas. Sí. El claustro, la crujía principal, que es paralela a la calle Compañía, donde por lo visto eran las habitaciones, en fin, una serie de elementos originales que los sacamos y los rehabilitamos y nos centramos en esos elementos. La ciudad perdió, cuando se llevaron el destacamento, el cuartel de caballos sementales a Écija y demás, perdimos, digamos, esa parte que tenía de tradición y demás desde el siglo XIX, pero a cambio ganó la ciudad por un edificio pues de uso múltiple, se recuperó y efectivamente incluso el espacio de lo que es el claustro y demás se marcó con, ya no con piedras, sino con materiales. Claro, pero no teníamos elementos para justificar ni histórico ni documentación en ese sentido. Claro. Bueno, ¿y algún otro edificio de los que queramos hablar? O de Jabalquinto, del ayuntamiento. Las ruinas de San Juan. Las ruinas de San Juan fue otra intervención. El proyecto de Vicente Sánchez Andújar y Jesús Martín Clavo y demás, en el que, claro, mucha gente quizás lo desconozca, pero vamos, todas las columnas, digamos, que existen hoy, que están en sus sitios, sin los capiteles, estaban formando parte de lo que era el salón de actos del antiguo seminario, uniendo los dos edificios. Algunos los recordaremos, los que ya llevamos muchos años aquí y demás. Cuando se hizo la primera intervención en el seminario, aquello se desmontó y quedó apilado y guardado pues, bajo custodia del ayuntamiento en el almacén. Yo creo que lo teníamos en la escuela taller, si no recuerdo mal, la columna y demás, y gracias tambores, a este proyecto realizado por la escuela taller y demás se pudo recuperar el edificio y demás. Se rehizo, digamos, marcando los volúmenes para marcar la diferencia, la portada que se había trasladado previamente a Santa Cruz y demás, y hoy contamos con el espacio, con las columnas situadas en su sitio, los capiteles no, porque al ser distintos y vamos, su Jesús no sabíamos la disposición, eso tiene un recorrido, una intencionalidad de un discurso iconográfico que nosotros no teníamos esos elementos. Yo recuerdo habla, y antes se hizo también una excavación extensiva con equipo de arqueología, para que nos daba los datos sobre la traza precisamente de ir los restos originales. Esa intervención ha sido muy importante y verdaderamente para la ciudad ha recuperado pues la estructura esencial de la iglesia tardorrománica de San Juan Bautista. Y recuerdo perfectamente antes de la obra pues que estaba cerrado y demás. Al recuperar, como ha dicho Luis Enrique, el volumen de la portada, pues verdaderamente nos sitúa. Yo me acuerdo de hablar contigo cuando estaba ahí haciendo las mediciones y demás. Podemos comprobar cómo la portada que se trasladó a la iglesia de Santa Cruz, la que da a la plaza, y luego ver las dimensiones en la actualidad. Y parecen diferentes, pero eso encajaba perfectamente. Y recuerdo también, ya a propósito de esto, de un artículo que salió en torno, quiero recordar, 1919 o 1920, en la revista que editaba Alfredo Cazabán en Jaén, que se llamaba Don Lope de Sosa, un artículo, ya no me acuerdo del autor ahora mismo, que hablaba de la inminencia de la ruina de ese edificio y demás, y luego efectivamente se trasladaron los capiteles y los tambores al edificio que se construyó
paseo entre lo que es el antiguo seminario y el Palacio de Jabal V, que eso después se ha desmontado en el año 92 y demás, y entonces pues una aportación fundamental que ha recuperado como espacio para conciertos y demás. Sí. ¿De qué otro edificio queríamos hablar? A lo largo de estos años se han intervenido infinidad de edificios. Como más significativo ha sido recordar, pues hemos hablado ya de la restauración de la iglesia de los Descalzos, una primera intervención, bueno, la escuela taller también intervino en la restauración de las casas consistoriales altas junto a la catedral, donde se hizo una pequeña intervención para el alojamiento del módulo de promoción y desarrollo. Los módulos de promoción y desarrollo, digamos, coexistieron con la escuela taller, formados por técnicos, y lo tuvo como sede allí. En el que intervino la escuela taller. No fue una intervención grande, porque fue simplemente una pequeña adecuación para... No se intervino en ningún elemento de fábrica, incluso la instalación de iluminación era vista, o sea, para no interferir nada en los elementos. Y hay otras muchas cosas, por ejemplo, yo recuerdo en la primera fase en que se elaboró el expediente para Patrimonio de la Humanidad, nos reuníamos en la escuela taller una serie de personas o en el módulo, que ya no me acuerdo, y se fueron, digamos, con unas grandes fichas documentando cada uno de los edificios, buscándose la planta, los datos históricos que había, y pues que formaron luego parte del cuerpo del expediente. Luego ya con Rufina Fernández, ya en otro expediente y demás, pero que se utilizaron toda esa información. Es decir, que no solamente ha sido a nivel práctico, sino también de alguna manera a nivel teórico y demás. Y luego que tanto en Úbeda como en Baeza, al existir dos escuelas taller, pues formábamos, digamos, un valor más de apoyo a la gestión del patrimonio, con la recuperación tanto de edificios, la repoblación del casco histórico y el mantenimiento de los oficios tradicionales. Claro. También hay una guía que se publicó dedicada a Úbeda y Baeza, una azul, algunas que lo tengan por ahí, que también... Pero está por el módulo, precisamente. Exactamente ahí. Bueno, yo quería preguntarle a Jesús una cosa, y es que recuerdo un viaje tuyo a Puebla, en México, y demás. ¿Qué proyección ha tenido la escuela taller de Baeza fuera de nuestra ciudad y de nuestra comarca? Sí, ha sido una experiencia y un programa que es extrapolable a otras circunstancias parecidas, situaciones. Y en el caso de Puebla, que es también declarada Patrimonio de la Humanidad, fuimos allí a través de la ECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores, con ayuda, el programa de ayudas, el programa de escuelas taller a Iberoamérica y Latinoamérica, y nos llevaron allí. Colaboramos con ellos en el montaje de una escuela taller para el centro histórico de Puebla. Ahí, el patrimonio que tiene es inmenso, y digno de visitar, es impresionante. Entonces estuve yo en todo el proceso de formación, desde la selección de los técnicos, de los monitores, del personal en general, de el tipo de intervención que se iba a hacer. En fin, fueron un mes de trabajo intenso que luego seguimos en otras ciudades también, en Colonia Sacramento, por ejemplo, en Uruguay. Hicimos lo mismo. O sea, que hemos colaborado con el AECID para el programa de escuelas taller internacional para, transmitirle y asesorarle nuestra experiencia que habíamos tenido aquí en Baeza. Claro, eso nos da una idea de que esta escuela taller no fue una escuela taller más, sino que tuvo unos criterios y demás que desde las autoridades pues vieron que tenían que proyectarla en otros lugares. Bueno, ya comentar simplemente, dentro de lo que me decía antes de grandes intervenciones, dentro de lo que era la aplicación de la ley del patrimonio de la Junta de Andalucía, intervenciones muy significativas y que han, modificado la estructura, no modificar la estructura de Baeza, sino que han contribuido a mejorar esa restauración.
de atrás hacia adelante la rehabilitación del Palacio de Jabal V por los arquitectos Molezún, si no recuerdo mal, en el que colaboramos con ellos en parte. El seminario, sí. En el seminario, sí. Colaboramos en eso. Jabal V fue Luis Valls Navascue, sí. La rehabilitación sobre todo de las ruinas de San Francisco, una gran intervención de Araujo y Nadal, en los que colaboramos con ellos y demás. Más recientemente la rehabilitación de las antiguas gentricerías para juzgados de Baeza. Y por último, quizás la intervención más significativa que hayamos podido ver a nivel volumen y demás fue la rehabilitación del Ayuntamiento de Baeza, proyecto de Íñigo Villar, en el que Jesús, el arquitecto, colaboró, y José Luis Martín Clavo, en el que tenemos un edificio restaurado y demás, al mismo tiempo con el uso para la ciudadanía y demás. Y yo sí quisiera hacer hincapié en una pequeña intervención reciente y demás, que han sido las cubiertas del convento de San Antonio, realizadas también por Jesús y demás, con el que se ha conseguido el rehabilitar un poco y ayudar a mantener el patrimonio. Claro que sí. Entonces, digamos, en estos 30 y pico años que llevaba la escuela taller funcionando, más las circunstancias que han dado, Baeza creo que ha tenido un cambio significativo, y aquel que haya estado fuera y demás, aunque la memoria a veces digamos nos falla y no recordamos, Baeza ha sufrido una transformación, creo, importante, y eso es indudable. Yo lo veo con dos periodos. Uno, me acuerdo cuando se declaró como conjunto histórico-artístico en 1967 o 66, no recuerdo ya el año. Ahí la Dirección General de Bellas Artes y metió bastante dinero en la ciudad, y hubo obras importantes, y bueno, están publicadas en un libro que se llama Baeza Restaurada, de Milagros Palma, un libro magnífico y demás, porque a lo mejor uno habíamos dicho una cosa, pero ahí está un estudio sistemático y ahí se puede recoger. Y luego, desde luego, este periodo, ya en periodo democrático, especialmente con la escuela taller y con las competencias ya en este caso de la Consejería de Cultura, y luego también con el 1% cultural y todo eso, que también pues que se le ha dado, eso, el 1% cultural venía del Ministerio de Obras Públicas o de Cultura, de la Administración Central, y realmente se le ha dado un vuelco en la conservación del patrimonio. Entonces yo creo que la ciudad ha ganado mucho, no muchísimo, y eso es evidente. Y ahí pues esta institución, el ayuntamiento, que fue siempre el promotor, y luego las personas concretas, y los dos que están aquí con nosotros. Así. Yo ya, para terminar, me gustaría pues una impresión personal vuestra, o de valoración personal, o de la misma escuela taller, en fin, ya un poco dirigido a nuestros televidentes, y que quede pues un poco lo que ha supuesto para vosotros, o en lo personal, en lo profesional, en fin, ya el enfoque que queréis. Empieza tú, si quieres, Jesús, y que termine. Bueno, en lo personal está claro que yo cuando vine, pues era el año 85, perdón, y entonces no tenía ninguna atadura de tipo personal. Luego he formado una familia, aquí me he establecido, llevo 38 años ya, casi más de la mitad de mi vida. Claro. Y a nivel profesional, pues estoy muy satisfecho, porque ha sido, digamos, un campo en el que yo me he proyectado trabajando en lo que me gusta en la arquitectura, en el patrimonio, en la conservación del patrimonio, y encima, pues, en ese sentido, pues la vida me ha tratado muy bien. O sea que estoy pues muy satisfecho de esta experiencia. Jesús ya, aunque de origen madrileño, pero es ya un paisano más vinculado tan directamente con nuestra ciudad, con nuestra gente, y trabajando. Y Luis Enrique. Yo a nivel personal, el enriquecimiento de las personas que hemos compartido el proyecto y el espíritu de Escuela Taller desde el principio, en el que cuento con grandes amigos y demás. Jesús, uno de ellos, llevamos 38 años juntos,
aparte del resto de compañeros que, vamos, podríamos enumerar a Benjamín, Juan Antonio Caldera, Pedro Currucote, ya fallecido, Miguel, infinidad de compañeros, aunque no los nombre a todos y demás, llegamos a formar una gran familia y con el que profesionalmente hubo un enriquecimiento personal por parte nuestra, es decir, nosotros éramos técnicos y demás, pero ellos y nosotros formamos esa familia y tuvimos una aportación profesional y de aprendizaje por parte de ellos y demás. Creo que Baeza ha evolucionado en estos 40 años a mejor. Tenemos un futuro por delante que entre las generaciones futuras, los gobernantes sobre todo y demás, debemos de procurar mantener y pensar y planificar la ciudad del futuro que tenemos. Yo quisiera leer unas palabras de un sociólogo y urbanista, Mumford, murió en el 90, y que habla de las relaciones de las personas con las ciudades y que podía ser interesante o para el futuro. En la mayoría de las ciudades, las personas sufrimos tan contradictorios estímulos que nosotros mismos, a semejanza de la ciudad que habitamos, acabamos totalmente desintegrados. Por eso, y con los medios que tenemos a nuestro alcance, tratamos entre todo de que las personas estemos en armonía con nuestra ciudad, procurando, como decía Mumford, que la ciudad sea la forma y el símbolo de una relación social integrada. Esa debe ser, creo, la ciudad del futuro que todos debemos de conservar y habitar en ella. Muchas gracias. En nuestra ciudad, nuestras personas, nuestra gente, el motivo siempre que nos interesa y que, bueno, ha desarrollado a lo largo de la historia un crecimiento de sus edificios, de su archivo, de lo que ha ido generando, y entonces esta etapa pues muy importante conservar y, como decía también Luis Enrique, una proyección de futuro, y hay que pensar y demás para las nuevas generaciones. Esta ha hecho bastante, desde luego ha sido una época muy interesante en estos 30 años, y el beneficio para la ciudad pues ha sido inmenso, y ahí está. Disfrutémoslo y preservemos este patrimonio. Muchas gracias y hasta otro programa. Buenas noches. Vale, perfecto.